Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a arrancar ya un programa donde vamos a tener muchísima literatura, Nacho. Hoy tenemos mucha literatura, vamos a arrancar con José María Oqueán, con ese libro de Una nueva crisis. También vamos a hacerlo, Manolo, para los más pequeños, con Pedagogía de la Pasión, Marchas Procesionales, un libro muy interesante de la profesora Alba Simo. Y también vamos a tener cultura, también con el espacio Exploraterra, que va a estar allí Lidia Hernández, sobre todo con esa visión para aprender a hacer documentales. También tendremos a Inma Aguilera, que estará con nosotros presentando la segunda entrega de su libro. Y obviamente tenemos que hablar con los compañeros de Hablemos de Inclusión para ver qué es lo que tienen esta noche preparados para el programa. Y como cada miércoles cerraremos con Inés Infante, que en esta ocasión pues vamos a hablar de un acuerdo de colaboración que ha mantenido con el hospital, que está manteniendo con el hospital Viamed, Fátima Viamed, muy importante, no solamente para los pacientes, sino también pues para crecer en ese sentido. Así que creo que va a estar interesante el programa de hoy. Un gran programa para disfrutar esta tarde aquí en Sevilla TV. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa, en este caso del miércoles 26 de marzo. Como decimos, un gran programa que tenemos por delante y que lo vamos a hacer con fuerza y garra y con cultura, con libros, en este caso con el libro de José María Oqueán, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, que nos trae una nueva crisis. En esa pregunta que nos hacemos, muy buenas tardes, José María, ¿tenemos una nueva crisis? Podemos tenerla, siempre podemos tenerla, ¿no? Lo que sí es verdad es que hemos pasado varias y muy seguidas, ¿no? La crisis financiera de 2008 primero, después vino la pandemia, hemos tenido la crisis de la inflación, que es un poco sobre la que va el libro, de la guerra de Ucrania y la subida tan fuerte del gas, una crisis que todavía no está resuelta como tal, sigue todavía ahí en el horizonte, y ahora ha venido el terremoto Trump, ¿no? Con lo que puede ocasionar y lo que puede acarrear, ¿no? De momento hay economías que más o menos van bien, como puede ser la española, con sus matices, pero hay otras que están bastante estancadas, como es la alemana o la francesa, por ejemplo. Este libro que tenemos aquí en la mesa, Una nueva crisis, inflación, malestar e incertidumbre, que salió en 2024. ¿A quién va dirigido? ¿Qué has querido plasmar en este ensayo? ¿Qué nos puedes contar o qué podemos conocer o, en este caso, sorprendernos incluso? Yo creo que es un libro que está hecho para que la gente entienda, ¿no?, el fenómeno de la crisis y el funcionamiento de la economía, ¿no? Lo ponemos ahí si quieres. Vamos a poner aquí en pantalla. Sí. Entonces está escrito para gente que no sabe economía, ¿no? Gente que lo pueda entender bien y que pueda entender las relaciones que a veces parecen demasiado complejas, ¿no? ¿Por qué esto ocurre? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué suben los tipos de interés cuando hay inflación? ¿Por qué los bancos centrales intervienen? Todo eso, ¿no? Pues creo que lo he intentado explicar de una manera sencilla. También un poco cómo se puedan adecuar a la inflación las familias, las empresas, los pensionistas, las distintas soluciones que tenemos para ajustarnos a un fenómeno que siempre nos perjudica, o casi siempre, ¿no? Sí, además en un marco, José María, en el que, como tú bien dices, ¿no?, en los últimos años hemos experimentado precios de los alimentos, precios sobre todo de los combustibles, incluso alcanzando récords. Sí. La electricidad, que además ha sometido a esa rebaja o ayuda pública. Es decir, en un marco que estamos viendo tan funesto, quizás no, este libro viene un poco a dar luz a todas las personas que sufrimos esta subida. Sí, yo creo que intenta explicarles, ¿no?, el porqué y anticipar también lo que les puede ocurrir, ¿no? Yo creo que teníamos la inflación más o menos ya controlada, ¿no? Pero con el tema del proteccionismo y los aranceles y todo eso, vamos a ver otra vez si no resurge, ¿no?, en algunos países, ¿no? Y está el tema ahora un poco raro, ¿no? Quizás, claro, es que hemos ido quizás encadenando, ¿no? Teníamos la crisis de la COVID, ¿no? Teníamos la burbuja que estalló, el COVID, parecía que salíamos, la guerra de Ucrania, tenemos China, ahora llega Trump y vuelve el miedo. O sea, es como que siempre estamos en tensión de lo que pueda ocurrir, ¿no? Es que el mundo va como muy rápido, ¿no? Entonces hay una serie de acontecimientos que están todos entrelazados y además nos movemos en eso que llamamos la economía global, ¿no?, aunque se está intentando limitar, ¿no?
pero hace que cualquier fenómeno que puede ocurrir, yo qué sé, en Groenlandia, ¿no? Con el señor Trump que quiere a Groenlandia para él y tal, pues termina repercutiendo, ¿no? A lo mejor en los precios de las comunicaciones por el transporte marítimo y al final en los productos que estás tomando, ¿no? Entonces, y además este libro, como tú dices, para el público que no conozca o no controle de economía, que somos muchos, ¿no? Los que leemos una factura de luz y no conocemos cómo funciona la factura de la luz, viene también para arrojar herramientas también, ¿no? Para afrontar esta... Claro, sirve porque el mundo parece sencillo a veces, ¿no? Después empiezan a sorprenderte y parece todo muy complicado, ¿no? Y efectivamente hay cosas, por ejemplo, la factura de la luz es muy complicada, ¿no? Y sobre todo porque tenemos siempre unos precios que son altos, ¿no? Entonces es un acuerdo de los países europeos que ponen, digamos, el precio, porque en el tema de la luz, por ejemplo, la electricidad se produce con muchas energías, ¿no? Y cada energía tiene sus precios, ¿no? Pero es la más cara la que le da precio a los demás por un acuerdo que tenemos, ¿no? Entonces, al ser la más cara, como el gas se disparó, pues el gas le daba precio a todas las demás y todas las demás se dispararon también, ¿no? Y claro, las grandes empresas eléctricas, pues hicieron su agosto, como se dice, ¿no? Ganando muchísimo dinero, ¿no? No sé si en el libro se verá, ¿no? Pero aquí muchos españoles acudimos a ver precio hora de la tarifa, ¿no? Para buscar esas herramientas que sin duda también no se ven también, ¿no? En esta reflexión, en esta fotografía, ¿no? Que plasmas en este libro, claro. Y que sin duda creo que es necesario o que es muy necesario tenerlo presente en la biblioteca. Y también porque no es solamente el tema de la luz que nos afecta, ¿no? Sino es que ante el fenómeno de la inflación, los bancos centrales, los que fabrican el dinero, como la Reserva Federal Norteamericana o el Banco Central Europeo, reaccionan subiendo tipos de interés. Entonces ya se nos mete en la hipoteca, ¿no? Entonces ya empezamos a tener relaciones de unas cosas con la otra y un poco el saber, ¿no? Y la gente que en ese momento tiene que decir, ¿qué hago? ¿A tipo fijo o a tipo flexible? ¿No? Este tipo de cosas, ¿no? Y claro, son decisiones que tienes que tomar, pero son decisiones que te va a afectar 30 años o 20 años, ¿no? Entonces, a ver un poco lo que haces y qué es lo que se puede esperar, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco el libro plantea todas las relaciones y cómo los bancos centrales toman sus decisiones, cómo los gobiernos ante los procesos de inflación también las intentan tomar. Al final la inflación a quien más le beneficia es al gobierno, o sea que los demás somos todos unos paganinis, como se dice. Totalmente. Y yo quería preguntarte, José María, ¿sabemos ahorrar los españoles y sobre todo los sevillanos? Bueno, ¿o hemos aprendido a ahorrar después de todo? Tradicionalmente los americanos y los españoles somos los que menos ahorramos, ¿no? Somos los que más nos gusta gastar, ¿no? Y quizás en el otro lado estén los japoneses, ¿no? Que ahorran muchísimo, ¿no? Pero es verdad que se han producido muchos saltos, ¿no? Porque la media de lo que ahorra una familia española es el 8% de su renta mensual, ¿no? Que es poco, ¿no? Pero de pronto cuando vienen las cosas mal dadas, salta del 8 al 16, es casi el doble. Es decir, que baja mucho el consumo porque no lo ve claro, ¿no? Y cuando otra vez coge confianza, otra vez pues se pone a gastar, ¿no? y a disfrutar de la vida, ¿no? Un poco va en eso, ¿no? Quizá como para el lector que acuda a este libro, que lo estoy viendo ahora mismo en pantalla o que lo haya visto también en los medios de comunicación en estos meses, ¿por qué debe comprarlo? ¿Qué se va a encontrar? ¿Qué partes va a estar dividido? ¿O qué parte es la que, o más también has palpado tú en estos meses, la que más ha sorprendido a los lectores? No sé, yo creo que hay como tres partes, ¿no? Una primera parte es la que explica lo que nos pasa, ¿no? Lo que nos está pasando, ¿no? Que hay mucha gente que le gusta más porque es lo que está un poco más desconcertados, ¿no? Hay una segunda parte en la que explica el fenómeno de la inflación y cómo cuando tienes inflación los gobiernos y los bancos centrales reaccionan, ¿no? Con una serie de efectos, ¿no? Y la última parte, antes del epílogo, ¿no? La última parte es qué podemos hacer contra la inflación, ¿no? Según si somos ahorradores, si somos consumidores, si somos empresarios, si somos pensionistas y estamos pendientes de nuestra pensión. Entonces, esa es otra parte. Y después en el epílogo un poco lo que planteo, ¿no? El libro salió en marzo de 2024, un poco lo que nos puede pasar, ¿no? Y de momento no me he equivocado mucho, ¿no? Eso te iba a decir, porque ya el libro ya ha madurado, ya sí. No sé si la pregunta está resuelta o la pregunta ya vaticina una pronta respuesta o, oye, todavía... Durante un tiempo parecía que sí, ¿no? O sea, yo creo que... Porque el libro salió en mayo del 24, pero se terminó un poco de escribir y en la edición en enero, por ahí, ¿no?
Entonces, durante todos esos meses parecía que el fenómeno de la inflación estaba controlado, ¿no? Y en los distintos países, pues, porque tenemos una idea de la inflación, le llamamos las expectativas ancladas, ¿no? Y es que deberíamos todos de tener una inflación como del 2%, ¿no? Que los salarios subieran el 2% y que la inflación fuera del 2%, ¿no? De esta forma, los precios suben, pero ganamos un poco más o menos nos quedamos como psicológicamente nos sirven, oye, sí, lo que entra por lo que sale. Somos optimistas, ¿no? De que las cosas van bien, ¿no? Y sin embargo, lo que hemos tenido ha sido durante un par de años una inflación que en algunos meses ha estado en el 10-12% y los salarios es que no subían. Entonces las clases trabajadoras o no trabajadoras, cualquiera que cobre un sueldo, ha perdido capacidad adquisitiva. Eso es evidente, ¿no? Ahora se ha intentado recuperar y ahí había un temor, ¿no? Y es que la recuperación, porque tenemos como 3 tipos de inflación, ¿no? La inflación de demanda, que es cuando queremos adquirir bienes, entonces el sector productivo no es capaz de fabricarlos, entonces sube los precios. Esto nos pasó, por ejemplo, hacia 2019, septiembre, 2021, perdón, septiembre por ahí, ¿no? Que ya nos habíamos quitado las mascarillas del COVID y todo esto, y la gente quiso otra vez recuperar su nivel de consumo, ¿no? Pero la economía estaba tan parada que ante esa presión de la demanda no pudieron. Había escasez. Sí, los barcos estaban en un lado, los contenedores en otro, las materias primas en otro. El sistema no había funcionado, ¿no? Se había parado y costaba arrancarlo. Entonces ahí tuvimos una inflación de demanda, ¿no? Después de esa inflación de demanda empezó el tema de Putin y a cortar el oleoducto, el Nord Stream 2, un oleoducto que iba directamente de Rusia a Alemania, ¿no? Que se lo cortaron los alemanes, no lo pudo poner en marcha. Entonces empezó a cortar el gas que iba por Polonia y por Ucrania y los precios empezaron a subir, ¿no? Y después ya entra el intento de toma de Ucrania en febrero, ¿no? Entonces ya con todo eso el gas se dispara y entonces tenemos una inflación de costes. Entonces la inflación de demanda, la gente quería bienes, pero por otro lado es que los bienes habían subido, pero bueno, era un fenómeno de que la economía no se había ajustado, ¿no? Pero ahora ya cuando tienes un fenómeno de que el gas empieza a subir, la electricidad sube, se te meten todos los productos, entonces tienes una inflación de costes, ¿no? Y el temor, ¿cuál era? Pues la espiral inflacionista, la tercera, ¿no? ¿Eso en qué consiste? Consiste en que cuando termina el mes, pues todos los trabajadores dicen, oye, he perdido capacidad adquisitiva, la quiero recuperar. Entonces los salarios empiezan a subir para recuperar la capacidad adquisitiva, ¿no? Claro, si esto hubiera ocurrido, los precios otra vez vuelven a subir. Y entonces ya nos hemos metido como en una cadena, pero esto no ha ocurrido, ¿no? Todavía no ha llegado ese momento. Ni creo que vaya a llegar porque ya la inflación no ha bajado de ese 7-6% anual que tuvimos, ¿no? Y ya estamos hablando del 2,8, el 3,1, el 2,7, que son unas cifras que se aproximan mucho a ese 2. Y que yo no creo que vayamos a tener problemas. Lo que ocurre es que ahora con el tema del proteccionismo y los aranceles y todo eso otra vez encarece los productos, ¿no? Y entonces al encarecer los productos, otra vez los empresarios repercuten esos costes en los precios otra vez se nos van arriba y como tenemos una especie de motorcito de inflación metido en la cabeza, que si suben los precios decimos otra vez, pero pagamos, no tomamos ninguna medida al respecto, ¿no? De saltar a bienes sustitutivos, de ser muy críticos, de presionar los consumidores, de esto no puede ser, que el gobierno también presione, porque para los empresarios, si ellos pueden subir sus márgenes, los suben. Al final la banca nunca pierde. Claro, bueno, pero hombre, pierde si por ejemplo tú ahora mismo subes los márgenes de una zapatilla de deportes, ¿no? Que la puedes comprar en Amazon a cualquier país y te la mandan a tu casa, el que tiene la tienda de la esquina no la puede poner más cara si es de una marca concreta que de la que existe en Internet. Entonces la competencia consiste en que los consumidores comparen los precios y vayan a comprar lo que es barato. Somos más críticos, somos las compras que antes hemos hecho por impulso, las pensamos un poquito más, es decir, comparamos más los precios, sabemos comprar un poquito eso más. Cuando ya te llega la inflación, sin duda. Y además saltas a lo que se llaman bienes sustitutivos. En algunos casos, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo, en vez de echarle gasolina al coche, echarle cerveza, ¿no? De otra cosa. No puedo, ¿no? Por mucho que se está estudiando. Exacto. Pero sí puedo, en vez de tomarme un producto, tomarme otro, ¿no? Entonces, si estoy tomando ternera, pues puedo pasarme a la carne de cerdo, o puedo cambiar de un refresco a otro, o puedo cambiar de este tipo de tomate o esta comida a este otro tipo de comida, ¿no? Entonces son bienes sustitutivos. Y entonces los bienes sustitutivos, si el consumidor presiona, el que ha subido precios
No puede hacerlo. También en España pasaba una cosa, ¿no? Que es que el sector agroindustrial, pero sobre todo la parte más de la economía primaria y la economía agrícola, estaba produciendo sin márgenes. Eran muchos los agricultores que tiraban la leche, no recogían las cosechas, porque los precios estaban tirados, ¿no? Entonces, esto ha servido para que ellos recuperen márgenes, ¿no? Entonces, es como si se hubiera aprovechado para reestructurar el país otra vez en su conjunto, ¿no? Y el país se está reestructurando, pero de una forma muy curiosa o sutil, ¿no? Porque, en principio, dice, bueno, el país está creciendo un 3%. Dice la gente, pero yo no lo noto. No llega, no alcanza. No nos llega. ¿Y por qué no nos llega? Porque hemos recibido 6 millones de inmigrantes. Entonces ahora mismo se produce más porque hay muchas más personas, pero la renta dividida entre las personas no sube. Entonces esa es la razón por la que seguimos más o menos diciendo he perdido capacidad adquisitiva, me está contando el presidente del gobierno que esto va como un cohete que tiene un 6%, un 3% de crecimiento, un 3 con algo, y yo no me doy cuenta, yo no me estoy enterando de nada. Claro, es que no nos llega, o sea, al final, como dice, la capacidad económica la hemos perdido totalmente. Sí, hay muchas, sobre todo la gran mayoría de la población, hay sectores en los que los empresarios han subido los márgenes y están ganando mucho dinero, ¿no? Otros sectores que han actuado casi en situación de oligopolio colusivo, como decimos en economía, ¿no? Que es cuando hay pocas empresas y llegan a acuerdos entre ellas, ¿no? Así ha pasado en el sector eléctrico, ha pasado en la banca con los tipos de interés, o pasa en los establecimientos de distribución de gasolina. O sea, son oligopolios, ¿no? Totalmente. Y José María, en este caso, este libro tiene caducidad, viendo un poco el programa que no estamos, o es un libro que todavía, es decir, va a pasar unos cuantos meses y va a seguir estando de actualidad. Yo creo que va a ir por trimestres, ¿no? va a haber trimestres en que uno piense que esto ya pues ha pasado y otros que digan, vamos a ver otra vez si lo tengo encima. Entonces al final seguramente lo que se va a convertir es en una constante, ¿no? Es un libro como para tenerlo ahí, cada vez que pase algo decir, pues bueno, a ver si qué claves puedo encontrar para entender lo que me está pasando, ¿no? Y yo creo que las claves están aquí, la verdad que en este caso, en una nueva crisis, inflación, malestar e incertidumbre. Yo, José María, siempre me gusta preguntarle en este caso a toda persona que publica un libro, que es algo creo que para mí tremendamente difícil y complicado. No sé si te estás reuniendo temas o para afrontar o para dar luz a tantas personas, usuarios también, que la economía la entendemos como algo, una nebulosa difícil de comprender. No sé si estás planteándote algo nuevo, algún ensayo, alguna información. Sí, bueno, tengo un par de cosas, ¿no? Que ahora estoy con los temas de la economía digital, ¿no? Cómo ha cambiado nuestro mundo, ¿no? Y yo creo que hay como 3 espacios, ¿no? Lo llamo L1, L2 y L3, ¿no? El E1 es la naturaleza, ¿no? Sí. El campo, la playa. Nosotros somos E1, ¿no? Sí. Como tal, ¿no? Entonces pensamos en el E1 y sonreímos, decimos vacaciones, ¿no? Entonces, siempre. El E2 es la ciudad, ¿no? Que es donde hemos estado los últimos 2 siglos, 3 siglos, viviendo y conviviendo, ¿no? Y en las ciudades donde trabajamos, nos vamos con los amigos a un restaurante o a un concierto o a un partido de fútbol o vamos a comprar, ¿no? Entonces, en el mundo de las ciudades donde nos hemos acostumbrado a vivir, ¿no? Hay ciudades muy potentes, ¿no? Bueno, por ejemplo, puede ser Madrid, ¿no? Que el fin de semana expulsa a la gente al E1, ¿no? Entonces salen todos corriendo y en el AVE, en donde sea, y es un poco el turismo que tenemos de fines de semana, ¿no? Entonces, el equilibrio entre el E1 y el E2 más o menos lo hemos manejado, ¿no? Pero ahora ha surgido el E3, ¿no? Que es el espacio digital, ¿no? El espacio digital, además, también, las tecnologías también, ¿no? Como... Sí, pero sobre todo es el tiempo que paso delante del smartphone, delante de la pantalla del ordenador, delante de la televisión, que también es espacio digital. Y cómo en ese espacio digital cada vez tomo más decisiones, cada vez establezco más relaciones, incluso creo avatares de mí mismo, ¿no? De cómo me gustaría ser, ¿no? Entonces la economía también cambia los principios, ¿no? Y las empresas son diferentes y la forma de abordar los problemas. Entonces eso es un poco ahora lo que tengo en la cabeza. Oye, pues mira, un tema cuanto menos interesante en un tiempo en el que todo es digital y cada vez menos es físico, desde la atención bancaria, las compras. La relación entre los átomos y los bits, como yo digo, ¿no? Cada vez tenemos menos bienes átomos y más bienes bits. Y además esos bienes bits tienen unas características y es que puedo producir lo que quiera sin que suban los costes, ¿no? Con lo cual originan monopolios, ¿no? Y la gente que está en eso se hace inmensamente rica, ¿no? Como es el de Facebook, como es en Elon Musk, este tipo de gente de ahora, ¿no? Que tienen unos niveles de riqueza brutales, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué? Y es por las características del espacio digital, ¿no? José María Oquean,
gracias por estar con nosotros, por definirnos o casi resolvernos esta pregunta actualmente a este día de una nueva crisis, y además también por traernos el libro para dar luz, que recomendamos a todos para conocer un poco más sobre la economía y el panorama que se nos presenta en estos meses. José María, gracias por estar aquí en Sevilla TV. Un placer. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos en Sevilla TV. Ahora vamos a conocer, en este caso no de economía, sino cómo hacer documentales, cómo trabajar esa visión cinematográfica. Lo vamos a hacer con nuestra compañera Lidia Hernández, que se ha ido hasta ese espacio Exploraterra, con el espacio Nao Victoria, y vamos a poder conocer en detalle en el siguiente reportaje que te ofrecemos aquí en Sevilla TV. Hoy hemos venido hasta el Museo Espacio Exploraterra para conocer el tipo de actividades que se imparten en un taller muy especial justo aquí. Muy buenas, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Antonio Rodrigo, director de cine documental. Bueno, ¿qué tenéis hoy por aquí montado? Porque este es uno de los espacios muy especiales en ese curso que impartes de taller de cine documental. Exacto, muchísimas gracias. Pues justamente hoy lo que estamos haciendo son las prácticas de este taller, que normalmente pues siempre buscamos un lugar donde poder colaborar o realizar estas prácticas que consisten en hacer entrevistas, grabar recursos, todo lo que es a nivel dirección de fotografía, que son técnicas básicas de luz, composición, para que los alumnos pues se lleven ese conocimiento en un escenario real. Y nada, por eso estamos aquí hoy, un sitio que estamos empezando a colaborar. Esta es una formación que llevamos haciendo, es una formación teórico-práctica que llevamos haciendo desde 2018, hacemos una convocatoria una o dos veces al año y es un taller de una semana, es un taller intensivo, y lo que hacemos es hacer un recorrido por todo lo que es la historia del cine documental, desde sus orígenes hasta el día de hoy. Vamos viendo y estudiando y trabajando por todos los procesos, desde la idea original hasta lo que es la fase de investigación, cómo desarrollar un guión o estructura narrativa que les ayude a darle forma a la idea, y luego cómo llevarlo a cabo, ¿no? Incluso desde la búsqueda de financiación y distribución. Y luego pues hacemos algo de práctica como la que estamos viendo aquí hoy, y luego editamos las imágenes. Lo interesante que estamos empezando a hacer ahora, que hemos abierto esta colaboración, alianza con Espacio Exploraterra, es que queremos que además de los conocimientos que los participantes se llevan, las prácticas también puedan servir para algo más, que puedan servir como un archivo, como divulgación a la sociedad, público, y que además pueda, digamos, favorecer en la impulsión y la visibilidad de los organismos con los que trabajamos. Por eso estamos aquí. Entonces, esta alianza es muy bonita porque lo que queremos es, con Espacio Exploraterra, de cada formación, tratar de sacar un formato, un producto, un vídeo que forme parte de una colección en relación a historias sobre la navegación marítima española. Y bueno, estamos empezando a trabajar en ello, hemos hecho ya alguna pieza y por eso estamos aquí. Bueno, son muchos los escenarios, ¿no?, que elegís para estas clases, ¿no?, tanto la parte práctica como la parte teórica. Hoy nos encontramos en esta parte tan especial, como dices, Exploraterra, con la que tenéis esa colaboración, ¿no?, ese acuerdo para esa creación, ¿no?, de ese vídeo, realmente, para que ellos también puedan utilizarlos para visibilizar también este museo, ¿no?, este Museo Espacio Exploraterra. ¿Cómo llegamos hasta aquí, Antonio? Porque, claro, hemos venido directamente a Exploraterra, vemos que impartes, tú como director de cine documental, estos cursos, pero háblanos más de ti y de cómo llegas hasta aquí. Vale, bueno, mi historia brevemente empieza en 2007-2008, cuando hice mi primer cortometraje con la Facultad de Antropología de Sevilla, sobre un grupo de músicos inmigrantes que hacían flamenco en 2007 aquí en Sevilla. En aquella época Sevilla era diferente y todavía no se veía mucho eso por las calles, y ese cortometraje pues tuvo salida, fue premiado a nivel internacional y fue como un punto de impulso y de motivación para seguir dedicándome a esta carrera. La cosa es que justamente un año después, con la crisis de 2008, pues aquí muchas productoras cerraron, yo me quedé sin trabajo y decidí irme a estudiar cine documental en Barcelona, porque no encontraba esa clase de formación aquí en Sevilla. Entonces nada, me trasladé, como mucha gente que nos fuimos en aquella época, a ampliar mis conocimientos, y tuve la suerte pues de que en 2 o 3 años empezar a trabajar con otras productoras, en proyectos de comunicación para la cooperación internacional, proyectos de comunicación social, y acabé pues viajando por muchos lugares, Asia, viviendo en India, en África, trabajando para organismos importantes,
que me aportaron una experiencia y una trayectoria muy, muy buena hasta el día de hoy. Después de 10, 15 años empecé a darle forma a este proyecto que hemos creado, que se llama Nomadox, que es una productora, agencia. Combinamos lo que es la producción de proyectos, pero también ofrecemos actividades de formación. Y entonces es algo que vamos compaginando. Entonces, bueno, después de muchos años, antes de decidir volver aquí a Sevilla, pues hice mi primer largometraje, que fue íntegramente producido en la India, en colaboración con otras agencias y ONG. Y bueno, fue un proyecto muy bonito, que tuvo impulso, tuvo reconocimiento, estuvo en festivales de cine, se presentó en el Festival de Cine Asiático de Barcelona, y salieron muchas sinergias y alianzas, ¿no? Entonces el proyecto empezó a crecer y en ese momento pues decidí volver a Sevilla. Justamente cuando llegué aquí a Sevilla, pues unos amigos me invitaron a hacer una película sobre el conflicto del Sáhara y se presentó en el Festival de Cine Europeo de Sevilla en 2020-21, creo recordar. Y también, bueno, pues fue un impulso para nosotros, para nuestra trayectoria y nuestros proyectos. Y bueno, paralelamente seguimos en ese desarrollo de proyectos interesantes, siempre muy relacionado con lo que es el cine documental y a ser posible con impacto social. Y bueno, y cuando podemos tratamos de abrir una ventana a actividades de formación para poder traer esos conocimientos que yo estuve adquiriendo en Barcelona y viajando por aquí y por allá, trabajando, pues traerlos en un pequeño resumen aquí a Sevilla para que otros jóvenes y otras personas puedan disfrutar de él. Bueno, Antonio, me comentabas que tuviste que irte fuera de Sevilla para adquirir esta formación, ¿no?, de cine documental, ya que aquí en Sevilla no había ese tipo de formación concretamente. Una vez que vuelves, ya años después de haber adquirido esa experiencia y haber vivido, bueno, pues experiencias diferentes, como me comentabas, ¿cómo es la situación aquí actual en cuanto a ese tipo de proyectos de cine documental en Sevilla? ¿Qué tipo de interés tienen las personas para llevar a cabo este tipo de proyectos? Por suerte ahora Sevilla es una ciudad que está emergiendo. Y estamos en 2025, yo te estoy hablando del año 2008, que ya hubo una crisis en aquel momento y también ahora acabamos de salir de la pandemia, pero lo que es la industria cinematográfica y digamos esas nuevas narrativas se empiezan a ver desde hace tiempo aquí en Andalucía mucho más. Como te comentaba, creo que Sevilla y al igual Andalucía está en un periodo de emergencia, ¿no? O sea, emergiendo, y cada vez hay más producción cinematográfica, hay más ventanas, por lo tanto más formación, incluso se están empezando a entender y a dar oportunidades a otras nuevas narrativas para que otros realizadores o realizadoras puedan hacer proyectos que se salgan un poco del formato que estamos acostumbrados a ver. No sé si me explico bien, pero es interesante, sí, perfectamente. Interesante separar a veces lo que es vosotros como profesionales también, ¿no?, en el mundo del periodismo, el reportaje y la comunicación, y a lo que también se llama cine, ¿no? Por eso lo de cine documental, buscar nuevas narrativas para que podamos seguir contando y disfrutando de historias de maneras diferentes. Bueno, pues vamos a ver cómo es una de esas clases prácticas justo aquí en Exploraterra, así que si te parece bien vamos a buscarlos a los chicos. Bueno, Antonio, entonces tenías aquí una clase hoy en la que estáis partiendo esas clases, ¿no?, también prácticas de este curso que tenemos por aquí. Cuéntanos. Justamente ahora estamos haciendo lo que es una realización de una entrevista, que es algo que normalmente pues nos gusta hacer porque tienes conocimiento de todos los, digamos, ramas técnicas, desde fotografía, iluminación y sonido, y sobre todo cómo interactúan una persona, en este caso puede ser realizador o realizadora, en cuanto al tema que está investigando y a la persona que está entrevistando. Por lo tanto, es como una forma de concentrar todo lo que hay que saber y luego ya se buscan otros recursos. Entonces, estamos haciendo esa realización aquí, hay un director de fotografía que es el profe de cámara y algunos alumnos que están realizando la entrevista. Vamos a hacerle alguna preguntita por aquí a una de las alumnas. Hola, ¿tu nombre? María. María, ¿cuánto tiempo llevas con Antonio dando clases? Pues con Antonio llevo 2 años y estoy encantada. Bueno, ¿y por qué decidiste empezar este tipo de cursos de cine documental? Pues mira, yo empecé hace ya mucho tiempo en un curso de guiones de cortos y ahí me empecé a enganchar, soy muy aficionada al cine. Luego estudié también comunicación, estoy dando clases a alumnos de audiovisual y siempre me ha encantado. O sea, he seguido con los festivales de cine, he cubierto para la radio, tengo un programa de radio y bueno, tengo el sueño ahí de hacer un documental propio. Muy bien.
Pues mira, poco a poco, son los primeros pasos. Bueno, pues nos entretengo más. Muchas gracias, María. A ti. Gracias. Y seguimos por aquí, si te parece bien, Antonio. Cuéntame qué tipo de material necesitáis para impartir una clase de estas prácticas. Material en sentido técnico, práctico. Exactamente, vemos aquí la cámara, el trípode. Pues explícanos un poco qué se necesitaría para una sesión práctica. Hombre, el equipo básico de un rodaje parte de un equipo de cámara con trípode que cumpla unos requisitos, digamos, de calidad y técnicos actuales, y sobre todo que esté bien acompañado de un equipo de sonido. Siempre a ser posible de una línea semiprofesional o profesional. Ahora, en comparación como antiguamente, hay mucho más accesibilidad a materiales profesionales un poco más económicos, antes era más difícil. Y bueno, sobre todo a nivel técnico esto, luego hace falta muchos conocimientos también, porque contra más conocimientos tengas, menos materiales necesitas y menos gente, porque también hay que diferenciar qué es un pequeño set de rodaje básico, que es con lo que se mueve el mundo documental, por entenderlo de alguna forma, a lo que es un set de una película de ficción, ¿no? En la que a lo mejor un director de fotografía tiene que buscar y usar otros recursos técnicos mucho más aparatosos. ¿Cuántas personas suele haber en estas clases, Antonio? Pues el grupo siempre suele ser entre 6, 7 y máximo 10. Hay algo interesante que hacemos, no me gusta que haya mucha gente porque como es un curso de una semana, que no te lo he comentado, pero es interesante porque de las 24 horas que hay, 4 horas son destinadas a darle forma y hacer un seguimiento de los proyectos de las personas que participan. Es decir, son mentorías y tutorías personalizadas que sirven para que los proyectos puedan salir adelante, ya sea desde la fase inicial o búsqueda de financiación o desarrollo. Sí, bueno, al final, sin esa parte realmente al final no puede llevar o sea, no se puede llevar a cabo, ¿no? Ese proyecto, entonces es una parte esencial, va mucho más allá que el rodaje y la planificación. Claro, tiene algo muy de positivo porque como son 4 horas que se puede repartir las personas libremente cuando quieran, pues entonces se hace personalizado, se hace como un estudio de en qué fase están o qué pueden necesitar y trabajamos con ellos. Gracias a eso han salido bastantes proyectos adelante. Justo estamos terminando de montar una película para Canal Sur sobre el patrimonio de industrias conserveras de la costa de Huelva y de Cádiz, sobre el atún, la mojama, que gracias a uno de los cursos esta persona se apuntó y estaba un poco que no terminaba de darle forma al guión y bueno, pues la formación le ayudó a complementar cuál era la historia que quería contar y cómo contarla. Por suerte paquetizamos lo que es su proyecto, lo presentamos a Canal Sur, lo aceptó y ahora estamos trabajando con ello. Qué maravilla, bueno, ese es uno de tantos, ¿no? De tantos proyectos que salen adelante gracias a tus cursos. Claro, y eso es lo que más nos gusta, porque es como te comentaba, no es solo un taller, sino que es un laboratorio. Tratamos de que salgan cosas, que se creen relaciones, comunidad, un poco con los mismos intereses. Y es muy bonito y muy positivo que esto pueda ayudar a dar impulso a proyectos y que luego pues al final se vea en la pantalla, que es lo que es interesante. Bueno, son cursos muy selectivos de unas 10 personas, ¿no? Muy reducidos para eso, para que se pueda trabajar de mejor forma. Y son 2 cursos al año, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es el procedimiento. El procedimiento son 2 convocatorias, debido a que también nos dedicamos a otro tipo de proyectos y no nos queremos quedar solo en la formación, porque además si tú no trabajas en otros proyectos, la formación se te va a ir quedando cada vez un poquito más obsoleta. Hay que alimentar un poco por cada lado. Entonces, pero si hacemos 2 convocatorias, los cursos son de una semana, más esas horas extras que se reparten libremente. Y hacemos siempre uno en primavera y otro en otoño, porque en verano a la gente no le gusta mucho estudiar, parece. Ni salir a la calle, creo yo, Antonio, porque aquí en Sevilla es complicado, ¿eh? También con el calor. ¿Qué deberían de hacer todas esas personas que estén interesadas en apuntarse? Bueno, pueden visitar nuestra página web, que se llama nomadocs.com, y normalmente pues ahí vamos sacando lo que es las convocatorias y en redes sociales. Por ahí se pueden poner en contacto con vosotros, ¿no? Informar tanto de un curso como de otro. Y entiendo que solicitarlo con antelación, porque tenéis bastante demanda, ¿no? Bueno, ahí vamos. Es lo que esta iniciativa se ha planteado de una forma un poquito, entre comillas, desinteresada, sin mucha ambición, quiero decir, porque no teníamos el proyecto de crear una escuela, pero poquito a poco se está creando y la verdad que cada vez sí hay más demanda. Porque incluso algo interesante que a mí me ha llamado la atención es que vienen a gente a nivel internacional. Ahora mismo, por ejemplo, las clases teóricas de ahora
a este curso que estamos impartiendo ahora mismo, viene una chica desde Estados Unidos, que se traslada a Sevilla solo para hacer la formación, y otra chica interesada de Múnich, en Alemania. Y no es la primera vez que nos pasa, ha venido gente de México, de Colombia, y me llama mucho la atención, porque es como, o sea, cómo han dado para que este producto, por llamarlo así, que es este paquete de formación, le llame la atención a este perfil de personas que les da igual al viajar a nivel internacional. Bueno, también el director tendrá algo que ver, ¿no? Imagino que habrán mirado alguno de tus proyectos, ¿no? Que no son pocos. Les gustará, bueno, pues eso, verán tu recorrido, tu experiencia y dirán, bueno, pues tenemos mucho que aprender de este chico. Pues puede ser. También tratamos de formar y enseñar a través de campos de investigación como es la antropología visual. Entonces creo que eso también es un punto de partida que se diferencia de los formatos actuales que hay, de cómo realizamos, del cine directo, de lo inmediato, ¿no? Tratar de trabajar, hacer bien un buen trabajo de campo y luego ya ponerte a realmente sacar las cámaras, antes de sacar la cámara sin consultar. ¿Sabes? Bueno, Antonio, no te entretengo más. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy y por contarnos más y llevarnos más cerca de ese cine documental. Y bueno, te dejo ya aquí que vas a dar claqueta y empezáis, ¿no? Sí, exacto. Eso es, os dejo por aquí y bueno, que lo disfrutéis. Muchísimas gracias, Antonio, y nos veremos pronto. Gracias. Chao, gracias. Chao. Y tras conocer el espacio Exploraterra y de esa creación de documentales, nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino para ver cómo enseñar, en este caso, marchas procesionales con un nuevo libro que vamos a tener aquí en Sevilla TV. Enseguida regresamos. Continuamos en Sevilla TV hablando de entretenimiento, de cultura y también de Semana Santa. Vamos a hablar del libro también, de la pedagogía de la pasión, marchas procesionales, y lo hacemos con su autora Alba Simo. Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí viendo cómo va resolviéndose el temita del libro. Estamos en este 26 de marzo hablando de cultura, hablando también de pedagogía. Para los más pequeñitos con este libro, Alba, que Pedagogía de la Pasión lleva muy poquitos días en la calle, ¿cómo lo llevas? Pues salió el miércoles de ceniza, mi intención era que se trabajase en Cuaresma y la verdad que yo no esperaba que tuviese mucha acogida, porque bueno, al final pensaba que solo lo iban a comprar profes, pero sí que lo ha comprado mucha gente que le gusta pues la Semana Santa y en este caso las marchas profesionales. Para empezar la entrevista y para presentar también a los telespectadores como se merece, Alba, ¿quién es Alba Simo y por qué has creado Pedagogía de la Pasión? Bueno, Alba Simo es una persona que es maestra, ¿no? Es maestra de música concretamente y apasionada de la Semana Santa, tanto que forma parte de una formación musical. Y bueno, yo creo recursos para compartir a los docentes, ¿no? Y subo cositas a mis redes sociales, más que Alba Simo soy blog de la música, como la gente me conoce. Y ahí voy subiendo pues muchos recursos, tanto de música como de lengua y las cosas que voy haciendo con los niños en el cole. Y bueno, estoy ahora con el tema de la Cuaresma y mi manera de transmitir pues este sentir, ¿no? Este patrimonio cultural lo he intentado hacer mediante la música y por eso he creado Pedagogía de la Pasión. Pedagogía de la Pasión, como decimos, un libro que salió el miércoles de ceniza para arrancar la Cuaresma, nace por esa inquietud de enseñar a los más pequeños, ¿no? Sí, yo siempre tuve un docente que me inculcó las marchas procesionales desde bien pequeñita, de hecho el libro está dedicado a él y bueno, yo considero que las marchas procesionales también forman parte del repertorio que el alumnado debe conocer, ¿no? Y ya no solo el alumnado, sino todas aquellas personas que necesiten conocer historia de composición, pues por ejemplo de la Estrella Sublime, pues tienen este acceso que es un poquito más leve, un poco más liviano para todo aquel que quiera aprender. Te hemos visto en las redes sociales, además, compartiendo sus recursos, cómo enseña las marchas, además, a los más pequeñitos, ¿no? De Espíritu Santo, pasa los campanilleros, pasa la Virgen de la Candelaria. Eso a nivel didáctico, ¿cómo surge? Porque no sé cómo se plantea o cómo llega o si ha tenido algún tipo de, oye, al final no deja de ser algo religioso en la educación de hoy en día.
Pues yo al final lo único que quiero tratar es el tema musical, porque al final yo trabajo en una escuela laica, la religión no es obligatoria, sino de carácter voluntario. Y bueno, la música es un lenguaje universal y que todo el mundo debe entender, o es una manifestación cultural. Y bueno, yo trabajo con los niños y realmente no implico a la religión, sí que hablo de pues quién fue el compositor, a quién está destinada la obra, pero no me meto más allá en contenido religioso. Yo únicamente lo que estoy trabajando es música, la forma musical, la melodía, los instrumentos. Y la verdad es que luego le enseñaron. De verdad, yo animo a que después de esta entrevista vayan todos a las redes sociales, a Instagram, por ejemplo, Blog de la Música, y vean eso, cómo enseñas, por ejemplo, Pasan los campanilleros o Espíritu Santo, ¿no? La amistad de las más recientes, o sea, el juego de campanilla, los ritmos. Es algo, me ha parecido súper curioso. Aprovechando que me han comprado algunos instrumentos en el cole, porque al final es un material costoso, pues trabajar, por ejemplo, la figura de Manuel López Farfán, que mejor que enseñarles Pasa a los campanilleros. Es una obra musical que se suele escuchar bastante en nuestra fiesta más popular, que es la Semana Santa, ¿no? Y ellos la conocen, tienen sus primeras vivencias, y qué menos que ellos se sientan partícipes de convertirse en músicos y poder interpretarla y acompañarla en clase. Y la verdad que disfrutan muchísimo. Es decir, los más pequeños cómo lo viven, porque al final no es algo también complejo, ¿no? Oye, jugar con los cascabeles, con la percusión, ¿cómo lo llevan ellos? Hay que seguir una serie de pasos porque tú le entregas el instrumento al niño y se vuelve hiperactivo total, entonces los instrumentos se quedan en la mesa, primero escuchamos la obra, hablamos del compositor, del año, ¿no? En este caso, pues de Manuel López Farfán, si es una marcha centenaria y demás, y después yo les voy explicando, primero hago paso por paso yo, que me es un poco complicado, ¿no? Cascabeles, clave, pero ellos lo captan a la primera porque no es la primera vez que se trabaja así con ellos, ya hemos trabajado otras obras, en este caso paso doble, sevillana, obras clásicas, zarzuela, entonces la marcha procesional es un género musical más que se trabaja y que ellos aplican sin ningún tipo de problema. Hablamos de los más pequeños, pero ¿qué edad estamos hablando con los que estás trabajando tú? Pues yo trabajo desde niños de 6 años hasta los 12, entonces hay ahí un abanico de edades y de personalidades distintas, porque los niños de 6 años están muy motivados y a los de 12 les da bastante vergüenza con unos cascabeles e interpretar una marcha. Oye, pero bueno, bien, ¿no? O sea, yo creo que la acogida ha sido bastante positiva. Sí, además ellos disfrutan mucho, todo lo que sea participar y vivenciar en la música, ellos lo viven y lo sienten y además son muy agradecidos porque también se sale un poco de la rutina de escribir, de leer, es todo muy oral, mediante la vivencia, los movimientos, porque a veces, por ejemplo, ahora vamos a trabajar Margot, que era una ópera, y yo les he explicado toda la historia que lleva la marcha detrás. Han alucinado porque realmente Margot vulgarmente es un cotilleo y a ellos les gusta y les viene bien, entonces es una manera también de motivar al alumnado. También trabajamos con pañuelos de colores el movimiento para sentir la música y la verdad que ellos disfrutan muchísimo. O sea que bastante, oye, qué maravilla. Y ya para entrar en ese caso en lo que es la obra, en el libro, ¿cómo ha sido el proceso creativo? ¿Qué podemos encontrarnos? ¿A quién va destinado también? En principio yo no tenía el fin de crear un libro porque yo al final comparto mis recursos y no me da la vida para más, o sea, yo ya soy maestra, no puedo ser influencer, compartir recursos, llevar una casa para adelante, no se puede. Pero sí que mi pareja me incitó un poco y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces creé 25 musicogramas en grafía no convencional, que son partituras con símbolos. Musicogramas lo decimos aquí alegremente. Que son símbolos. Incluso así lo pueden enseñar en pantalla, mi compañero, a ver, está ahí el amigo Juan Mamón, a ver si... Y José, a ver si lo pueden enseñar. Mira, ahora ahí se ve en pantalla perfecto, ahí se está viendo. O sea, aquí vemos los dibujos, claro que aquí... Quienes somos más ignorantes en ese sentido, yo no entiendo esos movimientos. Vemos como si fuera un caracolito, un triángulo. Una espiral, sí. O sea, me preguntan muchas veces si esto tiene que ver algo con la notación musical, si equivale a una negra o una corchea, y no, simplemente es para seguir un poco el ritmo de la audición. Es decir, es una primera toma de contacto que tienen ellos con la música. Y la verdad que muchas veces en las escuelas no te da tiempo a que aprendan lenguaje musical 100%, entonces es una manera de acercarles la música a ellos y que también pues se involucren en el proceso musical. Yo creo 25 musicogramas, selecciono 25 composiciones, algunas que son muy escuchadas como La Estrella Sublime. También incluyo Margot, me vuelvo a repetir porque es muy curioso que Joaquín Turina lo compuso como ópera y a día de hoy se interpreta como marcha procesional. También hay marchas de cornetas y tambores porque en el cole surgen las dudas de qué es una banda de música, qué es una agrupación musical y qué es una banda de cornetas y tambores. Entonces también intento explicar eso en el libro.
brevemente, sin hacer mucho spoiler, eso, por ejemplo, para el público que nos está viendo ahora, que dirá, oye, yo no soy niño, yo soy mayor y eso no lo... ¿Cómo se diferencia, cómo se explica para todos los públicos? Pues yo uso también unos recursos que son unos libritos que se van abriendo y cerrando y ellos lo van pegando con pegamento, en el que vienen, por ejemplo, las diferentes familias de instrumentos, en este caso, bandas de música, ¿no? Las bandas de palio, que todos conocemos que normalmente van detrás de las vírgenes, pues la banda de música tiene la familia de percusión, donde encontramos la caja, el tambor, los tambores, el bombo, los platillos, luego tenemos la familia de viento metal, trombones, trompetas, trompas, y luego la familia de viento madera, clarinete, fagot, oboe, y así paso por paso y mediante la escucha de los diferentes instrumentos y vídeos. Yo siempre tiro de Santana porque Santana sube vídeos y como es mi banda yo se los pongo y ellos disfrutan mucho porque además me están viendo tocar y es algo que les motiva. Yo no sé por qué, ver a su señor ahí pues les encanta. Gusta, ¿no? Digo, mira, no, y al final es referente, al final es que tu labor de influencer también la estás realizando. O sea, que... Y la verdad que es un recurso que funciona muy bien y además esos recursos que te digo que son como libritos se llaman flipbook. Y nada, son fotocopias que yo les hago con Canva, le pongo su teoría y demás y ellos después colorean los instrumentos, completan. Y también para el tema de los compositores he hecho libritos para los más pequeños de pegar y se pegan y se recortan. Hoy conocemos a Manuel López Farfán y sale un dibujito de un militar. ¿Qué instrumento tocaba Manuel López Farfán? Y ya van completando con la información que yo ya les he explicado. Qué curioso. O sea, el libro, por así decirlo, es una guía didáctica para profesores o para padres que queramos enseñar música para nuestros más pequeños. Sí, además para cofrades, porque también te viene un poco explicado la importancia que tiene la marcha procesional y cómo enriquece al patrimonio cultural de Andalucía, porque al final es un pilar fundamental de nuestra fiesta. También explica los diferentes tipos de marchas, ¿no? Las marchas fúnebres, lo que son las marchas de gloria, cómo se conocen, los tipos de agrupaciones musicales y ahora de cada composición que yo he elegido, que son 25, vienen algún dato curioso, quién la compuso, dónde se estrenó por primera vez, qué banda la interpretó, dependiendo de la composición que sea y del tipo de información que haya, porque al final hay algunas que son bastante antiguas y no hay tanta información como a lo mejor la marcha de Espíritu Santo de Pablo Ojeda. Yo sé, qué curioso. O sea, yo quería hacerte la pregunta de que si eres consciente de lo que has conseguido con esto, es decir, de crear esas referencias, de mostrarlo, de también quitar tabúes también posiblemente en la escuela, ¿no? A mí me da mucha pena que hay muchos docentes que no quieren trabajar la música profesional porque la relacionan con la religión, que sí que es verdad que bueno, al final el factor de la religión está ligado, ¿no? Desde la antigüedad las marchas procesionales están arraigadas a las festividades religiosas, pero sí que es verdad que es otro componente que vivimos y que tenemos cerca y que al final hay que aprovecharlo igual que el flamenco. El flamenco, te guste más o menos, es una fiesta que se trabaja el 16 de noviembre y durante todo el curso escolar, y las marchas procesionales también tienen una fuerte cabida y dentro del currículum, además el currículum y la ley educativa te pide que tienes que trabajar el patrimonio andaluz y qué mejor manera que hacerlo con algo que tienes cerca. Totalmente. ¿Te has sabido de algún caso en concreto que ya le haya servido el libro? Sí, o sea, me hace mucha ilusión porque es verdad, yo no tenía expectativas en el libro, con el tema de que, como es el tema religioso, y a mí me sigue gente de muchísimos sitios, no tanto de Sevilla, pero me mandan fotos, oye, mira que ya he practicado con tal. La primera marcha que fue la de Daniel Albarrán, Caridad, que la incluí, porque Dani es amigo mío y es compositor maravilloso, y me encantó porque en el colegio de aquí de Sor Ángela Guerrero, que está allí al lado de San Juan de la Palma, pues me llamaron, les facilité el libro a las hermanas, y lo han puesto en práctica, y ya me han mandado vídeos, han mencionado a Daniel Barrán y ya se está extendiendo un poquillo la voz. O sea que ya el libro está cruzando también fronteras, también incluso. No sé si te ha llegado alguna curiosidad, alguna cosa extraña que te haya sorprendido, alguna casuística, diga, no me lo esperaba, por ejemplo. No me esperaba que se vendiese fuera de Andalucía. O sea, al final las marchas procesionales, la gran carga está sobre todo en Sevilla, Málaga, Jaén, pero mucha gente de Badajoz, Toledo, me ha escrito, oye Alba, que te he comprado el libro, que estamos trabajando en clase, y la verdad que me parece muy curioso porque al final ellos no lo tienen tan cerca como lo tenemos nosotros. Con lo cual, quizás fuera de nuestra frontera lo valoren más que los que lo vivimos a diario. A mí lo que me han dicho es que de educación musical hay muy pocos recursos escritos, ¿no? Hay muy pocos libros que estén a la actualidad y que te aporten información para justificar tus propuestas. Entonces, esto es una herramienta más. Entonces, los docentes están, la mayoría, contentos porque lo pueden usar en sus clases y ponerlo en práctica. No sé si te has planteado incluso ya ir preparando la siguiente edición.
Sí. ¿Sí? ¿Ya te lo has planteado? Yo estoy ahora mismo en un limbo porque no me esperaba tanta acogida, no me esperaba vender tantos ejemplares. Bueno, tantos me refiero, yo pensaba que iba a vender 20 y al final he vendido unos cuantos más. Oye, no, mira, bien. Y la verdad que estoy contenta porque varios medios se han interesado en hablar conmigo, bandas de música, que ahora lo que quiero es llegar a bandas de música, Ajá. porque también presentar el libro en las distintas formaciones musicales, porque seguro que hay docentes o padres o madres que quieren el libro para sus hijos. De hecho, hace poco hice una firma en Estampas de Sevilla y vino un niño súper contento. Oye, que quiero el libro, un chiquillo de 10, 11 años. Y la verdad que esas cosas también te hacen ilusión, porque es verdad que no está escrito para niños, sino está escrito para mayores, o sea, el vocabulario es un poquito más complejo y que no está adaptado a esta edad, pero para un futuro les puede servir perfectamente y sus padres se lo pueden explicar. Y la verdad que estoy contenta. La verdad que es una maravilla porque no sé si se ha hecho algo antes sobre este tema tan enfocado en aprender música para los niños, enfocado en algo tan nuestro como son las marchas Yo profesionales. en alguna ocasión he visto a una profe que se llama Marta, que no es de aquí, creo que es de Ciudad Real, Sí. que ha interpretado alguna marcha de Araal, ¿vale? Que fue con los niños a la banda de Araal y con el tema de los carrillones, las liras y demás, y compartió un momento muy bonito, pero no hay nada escrito porque yo estaba buscando información y no he encontrado nada. De hecho, yo solamente he consultado un libro que me recomendó Pedro Galvez, que es un joven compositor y que dirige la orquesta de Campos Jerezano, que se llama la música en forma de marcha o un De esa libro forma, sí. de marchas procesionales, pero no había nada de didáctica de las marchas procesionales, nada. Nada, Esto sí. es lo primero. Sí, es verdad que el caso de Marta fue también muy sonado en Ciudad Real con la agrupación musical Santa María Magdalena, pero la verdad que ha sido algo que ha sorprendido y bueno, hemos visto fragmentos de las redes sociales donde solo sales tú explicando a los más pequeños y la verdad que son muy virales. Sí, la verdad que además estoy atrayendo a un público cofrade que a mí también me viene bien, porque al final yo tenía un poco de pudor en compartir en mis redes sociales la vida que yo tengo como músico y como hermana de cierto tipo de hermandades, ¿no? Yo soy hermana de la salud, o sea, de San Gonzalo y de la amargura. Entonces, a veces que yo suba contenido religioso en mis redes sociales, en ocasiones produce rechazo, porque la gente que no es de Sevilla como que no lo contempla en su día a día. Y a lo mejor yo he empezado a subir vídeos de acompáñame a la procesión magna del 8 de diciembre y cada vez voy atrayendo a más público que a mí también me favorece, porque yo también soy cofrade y eso forma parte de mi vida como maestra también, porque yo además de ser maestra soy persona. Bueno, también, exactamente. Con lo cual, bueno, y ya casi podemos decir que influencer, ya podemos decir que es casi Eso influencer. dice la gente, yo no estoy muy segura de ello, es verdad que me siguen muchas personas y yo no soy consciente. De hecho, el otro día acudimos a un evento social y vinieron muchos chavales, ¿eres Alba? ¿Nos podemos hacer una foto contigo? Y yo diciendo, mira, vale, pero yo no soy nadie. Entonces, Alba, por recapitular ya para ir rematando la entrevista, que se nos pasa el tiempo volando, próximo proyecto entonces es enfocar este libro, Pedagogía de la Pasión, marchas procesionales, a las bandas de música. Sí. Y ya transcribiendo la siguiente, vamos a decir, la segunda parte. Para la cuaresma del año que viene. Pues mira, ya tenemos exclusiva por la cuaresma que viene, más recursos para profesores, para padres, para aprender música, que es algo muy bonito que es nuestra cultura. Pues Alba, sí. las cámaras de PTV son tuyas, por si quieres mandar un mensajito antes de despedirnos. Pues muchísimas gracias a todas. ¿Dónde podemos encontrarlo principalmente? Pues mira, si sois de aquí de Sevilla, lo podéis comprar en Estampas de Sevilla, en la Sí. calle Jesús de Gran Poder número 5, y luego a través de Amazon, o si lo queréis firmado, me lo podéis pedir personalmente a mí a través de Instagram, de Blog de la Música. @blog de la música. @Blog de la Música. Por eso, entonces, ¿algún mensajito antes de despedirnos? Algo? Nada, que muchísimas gracias a todas las personas que compran el libro y que con cada compás de la melodía mantienen viva la tradición. Oye, qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí tienes tu casa en PTV para, oye, pues la próxima entrega, próxima cuaresma, vamos hablando además algo tan bonito como enseñar la música. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alba. Blog de la Música la pueden seguir en las redes sociales, además también con esos recursos didácticos para cofrades y para no cofrades también. Nosotros vamos a conocer ahora la actualidad con nuestros compañeros de servicio informativo para conocer lo que está pasando en Sevilla. Adelante, compañeros. Así es, compañeros, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí en la redacción de PTV Noticias, ultimando todos los preparativos y detalles de cara a una nueva entrega de PTV Noticias. A partir de las 8:30 de la tarde te contamos toda la actualidad de tu ciudad, que pasa por esa rueda de prensa convocatoria que ha ofrecido el alcalde de Sevilla para hablar de uno de los temas más preocupantes a nivel social, no solo en nuestra ciudad, sino también en toda España. El acceso a la vivienda, una problemática que quiere paliar el equipo de gobierno con la oferta de un mayor parque público
Público de Vivienda en la ciudad de Sevilla. El alcalde insiste que quiere seguir por el camino de Madrid y que actualmente Sevilla es la segunda capital, por debajo de la capital española, como una de las ciudades en las que más se está invirtiendo en el parque público de vivienda. Además, hablaremos, por supuesto, de otros temas como, por ejemplo, la subdelegación del Gobierno, que ha cifrado en casi 5 millones de euros los daños que han provocado las últimas borrascas, el temporal, en diferentes carreteras en la provincia de Sevilla. Algunas autovías como la A66, la A49 o la A4 suman un total de 50 o casi 100, en algunos casos, kilómetros afectados por este temporal. Así que la intención del Gobierno es empezar a trabajar cuanto antes para paliar todos estos efectos. Además, también trataremos otras cuestiones como, por ejemplo, en sucesos, 2 agentes de la Policía Nacional que han rescatado a un bebé que se quedó atrapado por accidente en el coche mientras su madre se había dejado las llaves en el interior del vehículo. O hablaremos también, por ejemplo, que la estación de Santa Justa de Sevilla ha mejorado los accesos y el control de los viajeros a la zona de los andenes, estableciendo el control antes, incluso en el vestíbulo de acceso a la propia estación de Santa Justa. Por último, en deportes, hablaremos que Pellegrini abre la puerta a empezar a renovar, o a negociar, mejor dicho, la renovación con el Real Betis, y en el sevillismo ha hablado Gudel, el capitán, que se ha dirigido a la afición señalando que en los derbis no hay favorito y que todo dependerá del rendimiento del día. Todo eso a partir de las 8:30 de la tarde, donde además comentaremos otra cuestión relacionada con la subdelegación de Gobierno, que va a trazar una prueba de ley, un propósito de ley con el objetivo de proteger a los menores en el entorno de la brecha digital, para evitar de alguna manera también que sufran bullying u otros tipos de problemáticas derivadas con las nuevas tecnologías. Precisamente lo conocemos a continuación. Precisamente sobre esta cuestión le hemos querido preguntar a una profesional de la psicología. Mayores y menores de edad utilizan redes sociales. ¿De qué forma y hasta qué punto afecta el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes y en su autoestima? Las chavales y las chavalas jóvenes son muy vulnerables porque están todo el día comparándose. Entonces les crea mucha presión el hecho de que tengo que gustar, me tienen que dar like, tengo que tener el tipo de tal persona, tengo que ser como tal otra, tengo que tener éxito, tengo que tener reconocimiento social. Si no hay una respuesta por parte de likes, por parte de comentarios, la persona se frustra, baja muchísimo su autoestima y se siente muy mal. Entonces hay que regular sobre todo el uso de las redes sociales. Aunque las redes sociales también tienen cosas positivas si se les da un buen uso. Permite fomentar la creatividad, para muchas personas es un nexo de unión, permite pues el relacionarte con personas que no puedan estar próximas en tu día a día, tiene también esas partes positivas. Lo más importante de todo es usarla con juicio, ser autocrítico y no caer en la tentación de que tenga que ser el reconocimiento externo lo que valide mi personalidad. En un mundo tan accesible como lo es el digital y con tantísima información, todo control es poco para proteger a los más jóvenes de la casa. Y tras conocer la actualidad y lo que está pasando en nuestra ciudad, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, no sin antes, vamos a seguir disfrutando de más contenido, de más entretenimiento con nuestro compañero Manolo Nieto. Vamos a tener más cultura, salud y belleza y mucho más aquí en Sevilla TV. Enseguida regresamos. Bueno, pues retomo yo también el programa para la recta final, en un programa donde, ya lo ha dicho Nacho, ¿no? Pues estamos teniendo muchísima literatura y vamos a continuar abriendo páginas de nuevos libros, como por ejemplo el nuevo libro de Inma Aguilera, que tiene un nuevo trabajo que se desarrolla, que versa su historia, su trama aquí en Sevilla, y nosotros, de la mano de nuestra compañera, de Lidia Hernández, hemos estado por algunos de los rincones por los que trata su nueva novela. Tras el éxito de La Dama de la Cartuja, la escritora malagueña Inma Aguilera presenta su nuevo libro, La Pintura de la Luz, una segunda parte que continúa La Dama de la Cartuja y que se inspira en lugares emblemáticos de Sevilla como este en el que nos encontramos, la Plaza de España. Pues me acompaña Inma Aguilera, autora de La Pintura de la Luz. Un placer tenerte aquí con nosotros, Inma. Muchas gracias, yo también estoy encantada de que estemos aquí.
Bueno, hoy aquí presentando tu nuevo libro, esa segunda parte de La Dama de la Cartuja, que tuvo una acogida increíblemente buena por todos tus seguidores, y tenemos esta segunda parte, La Dama de la Luz, la pintora de la luz, perdona, ¿cómo la definirías? Pues llena de luz y de color, quiero pensar. Es una reflexión grande sobre el arte en general, lo que es ser artista, las ambiciones internas y personales. Si La Dama era un poco la repercusión a nivel familiar, esta va a nivel personal y a nivel emocional y a nivel social. Creo que es una novela muy social. Sobre todo, ¿qué diferencias tenemos o encontramos entre esta primera parte de La Dama de la Cartuja y La Pintora de la Luz? Es cierto que está contada, iba a decir a piano de tres manos, ¿no? La primera, la de La Dama de la Cartuja. Yo quería retratar la realidad de esas mujeres que trabajaban en la fábrica de cerámica Pigman del siglo XIX, cómo evolucionaron sus responsabilidades, cómo fueron creyendo más en las mujeres y también las mujeres trianeras artistas, ¿no? Y cómo se interactuaban con los burgueses hombres de la época y se ayudaban mutuamente, ¿no? Pero en este caso quería explotar con mis personajes y profundizar en lo que es ser artista y cómo desarrollar el máximo potencial, incluso aunque las circunstancias fueran adversas. El siglo XX, al principios, este país sufrió muchos problemas, ¿no? A nivel de política social, geopolítica, había mucha decadencia. Pero gracias a una serie de personas muy brillantes, esta ciudad resurgió y de algún modo nuestro país se puso en el mapa como algo muy destacable. Fenomenal. Bueno, Inma, eres malagueña, pero te has inspirado mucho en Sevilla para tus libros. ¿Por qué Sevilla ha sido la elegida de Andalucía? Bueno, yo es que me ligo emocionalmente a Sevilla ya desde hace ya 9 años, cuando ganó el Ateneo Joven de Novela de Sevilla en el año 2016. Y fue la primera vez que tuve una oportunidad para llegar a la gente con mis historias. A mí siempre me había gustado contar historias, tanto de dibujo, de cómic, y los libros era una cosa que llevaba yo por dentro. Nunca pensé que iba a tener ese momento, ¿no? Como para poder llegar a la gente. Y Sevilla me la dio. Y yo viví cosas muy especiales en ese momento. Y entonces sentí que se la tenía que devolver de alguna manera. Y como La Dama ha tenido muy buena acogida, digo, pues aquí hay que venirse arriba y digamos, concluir el ciclo de alguna manera. Sí. Bueno, estamos en uno de los lugares emblemáticos en los que te inspiras, esta Plaza de España, ¿no?, tan simbólica para nuestra ciudad, para Sevilla, pero son muchos otros los escenarios en los que te has inspirado para tu libro. Háblanos concretamente de esos sitios. Sí, sin duda, vamos a ver, la Plaza de España es de lo último que se desarrolla en su momento. Pensemos que en los primeros mapas, en los primeros planos de lo que era la Expo Iberoamericana de Sevilla, ni siquiera aparece como tal, se conocía como un stadium y se desarrolla mucho después. Pero sí que es cierto que forma parte de precisamente un montón de estructuras que tenemos. El Parque de María Luisa, es donde nos ubicamos realmente y donde está la plaza situada, pero también nos movemos por los talleres de Triana. Faltaría más, porque todo lo que vemos aquí es producto de esos artistas trianeros y sevillanos que ayudaron a Aníbal González a crear lo que estamos viendo aquí. Y en general Sevilla, el Real Alcázar, tenemos mucho contraste, igual que en La Dama. Quería enseñar Sevilla en todos sus recovecos, desde los más humildes hasta los más altos. Por eso hablo mucho de la nobleza, por eso uno de los personajes es noble, y por eso también yo me inspiro mucho en Los Miserables, porque me recordó mucho esa época decadente de Sevilla al principio del siglo, toda la lucha obrera, todos esos trabajadores que levantaron esto también de alguna manera. Pues nos vamos moviendo por Sevilla en todas esas facetas diferentes, sí. Bueno, Sevilla ha sido la ciudad elegida, pero ¿qué otra ciudad de Andalucía tiene más papeletas para salir en uno de tus próximos libros? Bueno, es cierto que la gente me dice mucho, tú eres malagueña, Málaga, ¿dónde está? ¿Dónde queda? Bueno, Málaga, desde luego, yo le he dedicado algunas novelas, tengo alguna por ahí. En esta, desde luego, de La Pintora de la Luz, ya veremos que hay mucho guiño a Madrid, a Logroño,
Almendralejo, hay uno de los artistas principales de Almendralejo. Yo pienso que esta novela la gente de toda España se va a sentir muy identificada con ella, hay muchos guiños a todas partes, pero también es muy internacional, porque lo que supuso en aquella época, ¿no? Pero bueno, quién sabe por qué caminos me va a llevar la inspiración próximamente. Esperemos, Inma, que por Andalucía, ¿no? Ya que te has decantado por Sevilla, bueno, pues que tires para tu tierra, para nuestra tierra, que tan bonita y bueno, tan orgullosa tienes que sentirte y tenemos que sentirnos de ser parte de ella. ¿Qué artistas te han inspirado? ¿Qué escritores, qué autores? Porque me has mencionado bueno, que hay ciertas obras, ¿no? Y ciertos autores que te han inspirado y te han ayudado a escribir, pero cuéntame a lo largo de toda tu trayectoria, no solo para este libro, ¿qué otros autores te han servido de inspiración? Bueno, es cierto que yo tengo un gusto muy ecléctico en general, pero si tengo que hablar de literatura, por supuesto los clásicos para mí están muy presentes. Yo soy súper admiradora de Jane Austen, no solo en la parte romántica, que yo me considero autora de romance, quiero pensar que sí, pero para mí Jane Austen era una buena cronista de época, maravillosa. Y si hablamos de cronistas de época clásica, pues Víctor Hugo, me gusta mucho, Alessandro Dumas. Sin duda, ya digo, Los Miserables lo he tenido muy en cuenta a la hora del retrato social que hago de esta época, porque me lo recordó a nivel histórico, no por otra cosa. Pero sí que es verdad que son autores, no sé, mucha gente me dijo con La Dama que me recordaba mucho a Lorca, ¿no? Que eso para mí era un honor, pero es sencillamente por el retrato que hago de la mujer. Intento hacer un poco de homenaje a todas esas mujeres que hemos estado a lo largo de los siglos produciendo, como Jane Austen, La Bronte, y realmente la gente apenas sabía que existíamos. Hay un resquicio ahí en la historia que si ahondamos y profundizamos las encontramos a esas mujeres especiales. Pero yo quiero pensar que las protagonistas de mis novelas, en este caso de novela histórica, son también así, mujeres luchadoras con una inteligencia avispada y que se obcecan en conseguir la libertad y defender sus propios propósitos en la vida contra todo pronóstico, quizá, ¿no? Bueno, Inma, ya hemos conocido parte de tu novela, nos encontramos en uno de los lugares emblemáticos. ¿Qué te parece si vamos a conocer ese rincón de Triana del que nos hablas también, que forma parte también de esta segunda parte de La Pintora de la Luz? Así que vamos a conocerlo, ¿te parece? Sí, allá vamos, venga. Vamos allá. Pues ya hemos conocido uno de los lugares emblemáticos que aparecen en la nueva obra de la escritora malagueña Inma Aguilera, esa Plaza de España, y nos hemos venido hasta el Centro de Cerámica de Triana, otro de los lugares característicos de nuestra ciudad que también aparecen en esta segunda obra de la escritora La Pintura de la Luz. Ya solo queda disfrutar de esta maravillosa lectura. Pues ahí estaba la nueva novela de Inma Aguilera, en cuya presentación pues también han acudido un sinfín de medios de comunicación. Ya saben la importancia de esta escritora, y dentro de poquito también la tendremos por aquí, por plató, pero hemos disfrutado con el reportaje, con la entrevista de nuestra compañera, de Lidia Hernández también, y de compañeras a compañeros, porque tenemos que saber ese pequeño avance de lo que va a ocurrir esta noche en el programa de Juan Castaño, de los compañeros de Hablemos de Inclusión, y vamos a tener ese avance precisamente de la mano de nuestro compañero de Juan. Gracias, Manolo, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un programa más de Hablemos de Inclusión con Juan Castaño, el programa cada vez más visto, cada vez más sonado y cada vez de más renombre en la sociedad sevillana y andaluza, de lo cual agradezco mucho a PTV, pero sobre todo el programa de hoy es impactante, muy bonito. Ya Richard Gere, sí, en la gala de los Goya la mencionó a la asociación. Hogar sí, es decir, nadie
en la calle debe de estar sin hogar. Voy a venir Gema Castilla, vamos a charlar con ella, le vamos a estar un ratito comentando el tema, con nuestras secciones, las secciones de siempre, las más bonitas, Granito de Arena. Vamos a hablar un poquito de con una fundación que es Síndrome de Dravet también. Queridos, queridas, mi querido Manolo, aquí os quiero ver esta tarde. Gracias. Hablemos de inclusión esta noche a partir de las 9 de la noche en esta casa, en PTV Noticias. Y antes de terminar, obviamente, como cada miércoles, tenemos que recibir los consejos de salud y belleza de Clínica Infante, de Inés Infante, pero en esta ocasión creo que nos va a dar una grata noticia, porque todos vamos a poder disfrutar de un acuerdo de colaboración que va a mantener las clínicas Inés Infante con un centro sevillano muy, pero que muy importante. Pero no lo adelanto yo, lo va a adelantar pues nuestra amiga Inés Infante, que hoy viene acompañada. Y como cada miércoles, ya en la recta final del programa, pues viene Inés Infante, que en esta ocasión vamos a hablar de otras cuestiones. No nos va a dar los consejos habituales, pero sí las vamos a poder encontrar en otro sitio, porque si no fuera poco, con todo lo que tiene, pues va a establecer una nueva colaboración con Viamés. Inés Infante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manolo. Otro fregado más, otro lío más. Sí, otro lío más. Pero este es maravilloso, maravilloso. Sí, ¿te acuerdas que te dije que te tenía que dar una noticia? Pues sí, esta es una de ellas. Fíjate, la sorpresa que me he llevado hoy cuando me la has comentado, porque lo tenía absolutamente en secreto, no ha querido desvelar nada y hoy me lo he encontrado. Creo que es una grata noticia, no solamente para ti, sino para todos los pacientes, porque esa colaboración va a ser importante, ¿verdad? Importante. Sí, la verdad es que sí, porque como todo el mundo sabe, tenemos una clínica en la Sierra Norte de Sevilla, tenemos también en el Aljarafe y bueno, nos ha surgido esta maravillosa colaboración para nuestros pacientes que lo tenemos en Sevilla Capital. Y bueno, Clínica de Fátima, de toda la vida, ha sido uno de los referentes también. Está muy bien situada, hay muy buenos profesionales, las instalaciones son maravillosas, entonces bueno. Y te has buscado también a un maravilloso y magnífico profesional como es el doctor Domingo Ventura. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Para coordinar un poco, para asesorar un poco en todo este proyecto, ¿no? La idea de cómo nace esto es una situación que se me plantea en el Hospital Viamés Fátima, en la cual ellos no tienen servicio ni tienen unidad de atención dermoestética. Entonces, conozco perfectamente el Grupo Infantes y rápidamente puse en contacto ambas instituciones y moviendo las estructuras para que en un hospital como Viamés Fátima, de expansión más que reconocida y creciendo actualmente, porque hay un grupo Viamés, grupo por detrás, que está impulsándolo fuertemente, entonces vi una ocasión muy importante para poder unir estas estructuras. Entonces lo comenté con Inés Infante para que su grupo prestará asistencia dermoestética en Viamés Fátima. Y en esta situación, la que yo me encuentro es coordinando un poco que estas piezas empiecen a funcionar, ¿vale? Tanto en Viamés Fátima como en Clínica Infante. Y esperemos que sea un punto en el que ya de por sí Clínica Viamés Fátima tiene un porcentaje demográfico muy alto. Es un punto en el que estratégicamente no hay ningún servicio en este sentido, porque el Quirón Sagrado Corazón, que lo tiene cerca, pero estratégicamente en la zona de la ciudad que tiene está muy bien posicionada. Con lo cual creemos que es un punto en el que va a haber gran demanda y gran necesidad de este servicio. ¿Y quién mejor lo puede ofrecer que el Grupo Infante? Entonces yo creo que... al final es un win-to-win, como se dice ahora en el mundo empresarial, ¿no? Sí. Entonces, porque evidentemente si no había esa área, no estaba cubierta, con los profesionales como son Clínicas Infante, pues ahí se cubre un área importante y ahora muy demandada, ¿verdad? Se cubre un área importante, está demandada y hay que demandar con grupos que sean de referencia, grupos de peso y grupos con solvencia. Grupos además que apuestan por la multidisciplinaridad. En el Grupo Infantes apuestan por eso y creo que es el objetivo que yo veo fundamentalmente. En ningún área sanitaria la monografía ha funcionado nunca. Te tienes que rodear de un grupo de distintas disciplinas que asesoren y asistan al paciente. Un solo especialista y una sola área clínica siempre fracasa. El paciente necesita determinadas áreas que solamente da
el equipo multidisciplinar. Y el grupo Infante lo tiene como bandera y yo he creído en eso. Podría haberlo organizado con otro grupo y no lo he consentido porque creo que la multidisciplinaridad aquí es fundamental. Médicos, enfermeros, etc. Y esto es la pieza angular del grupo Viamed Fátima con Infante. Y es lo que le va a dar el éxito que estoy convencido que va a tener. Poco más que añadir, creo yo, ¿no, Inés? Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque, como dice el doctor Ventura, nosotros siempre apostamos por la multidisciplinaridad con médicos, cirujanos, dermatólogos, esteticistas. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer a Ana Ventura, sí. Porque fue alumna nuestra, hizo su máster de enfermería dermoestética. Ha hecho cursos con nuestra academia, Inés Infante Academy, y la verdad es que nos enamoramos de ella inmediatamente porque es súper profesional, es perfeccionista, el trato tan cercano que le da a los pacientes, esa finura, esa educación, esa textura, como digo yo, eso es como algo innato yo pienso, de Ana. Entonces, bueno, a Ana le dimos un contrato en Clínicas Infantes. Es miembro de Clínicas Infantes y además ya también es profesora de nuestro máster de médicos y enfermeros. Ella forma médicos y forma enfermeros también. Que es bueno, pues fíjate, hablábamos del máster y esto es un ejemplo, ¿no?, de una alumna aventajada que al final pues se abre camino también en el mundo profesional después de haber realizado el máster. Efectivamente, tanto es así que ella ahora es profesora también de nuestro máster. Y la segunda edición, por supuesto, que estará de profesora, al igual que el doctor Benítez, Manuel, que también va a colaborar con nosotros, es nuestro médico dentro del equipo de Viamed. También es profesor de nuestro máster, es también plantilla de Clínicas Infantes. Y pues eso, somos un equipo que somos una piña y siempre para que el paciente al final el resultado sea pues eso, unir disciplinas para todos los tratamientos pues se fusionen y al final pues lo que digo siempre, no es lo mismo tratar a un paciente de forma aislada que de forma pues como lo hacemos. Y sobre todo que tenga ese acompañamiento, ¿no? Exacto, y bueno, ese es nuestro objetivo y aquí estamos, a ver. En un reto importante, reto importante, Inés, hay que decirlo. Sí, yo pienso que sí, que va a salir, porque bueno, de momento tenemos la agenda abierta, que la agenda se va a llevar directamente desde Clínica de Fátima, sí. Porque eso también nos lo han preguntado. Los pacientes que quieran acudir a Clínica de Fátima, a Viamed, tendrán que llamar allí, que todos esos datos estarán en las redes sociales, tanto por parte de Viamed como por parte de Clínicas Infantes. Y los viernes estará abierta la agenda todo el día. Según vayamos viendo cómo va la agenda, pues iremos ampliando otros días. Os iba a preguntar, para quien corresponda, los tratamientos, ¿qué tratamientos se van a realizar? En principio todos, ¿no? Tanto de cirugía menor como de cirugía pues mayor, ¿no? Por llamarlo así de alguna manera, ¿no? Nuestra idea es que se lleve exactamente lo mismo que se lleva en Clínicas Infantes. Tanto medicina estética, enfermería dermoestética y cirugía menor y cirugía mayor. Estamos todavía en ello porque estamos iniciando todos los procedimientos y todos los protocolos y demás. Pero realmente lo que queremos hacer es exactamente lo mismo. Aparatología de momento no tenemos, sabes que contamos con muchísimos aparatos para temas de corporales y demás. De momento lo tenemos en las otras clínicas, pero bueno, según vayamos, pues ya iremos viendo si vamos introduciendo otros equipos, otras cositas. Porque aquí donde hay que hilar muy fino, doctor, es en los procesos, ¿no? Precisamente en eso, ¿no? En los procesos, en los protocolos, en ese tipo de cosas. Sí, todo tiene que estar bien orquestado y arquitectado antes de iniciar cualquier actividad. Eso está requiriendo el tiempo necesario. Obviamente Viamed Fátima es una estructura muy potente que está facilitando muchísimo la labor porque ellos están entusiasmados con la idea. No es que les apetezca, les entusiasma. Entonces están facilitando mucho las cosas y vamos muy rápido en ese sentido. Pero para ofrecer al paciente una atención integral, multidisciplinar y de calidad, dada la oferta que hay en la ciudad, hay que marcar la diferencia. Ya, correcto. Hay que, en determinados elementos, cuidarlos mucho. Y es en lo que se está ahora mismo puliendo la estructura. Pero, como bien dice Inés, ya hay agenda abierta, ya se pueden asistir pacientes y evidentemente el paciente va a encontrar la calidad de asistencia que tiene en el grupo infante. Simplemente que ubican otro área muy potente
y que sin duda el hospital va a apostar y está apostando por ella, está difundiéndolo en redes, está haciendo muchísima difusión del tema, porque el hospital ha creído en la idea que le propuse, confía en el Grupo Infantes, lo conoce como gran parte de Sevilla, y entonces esto es apostar por caballos ganadores. Sobre todo, precisamente lo que usted dice, ¿no? Donde hay una gran oferta hay que ir al detalle, hay que pulir, el detalle es lo que marca la diferencia. Claro, además Inés acaba de decir un comentario muy acertado, que es la atención, la textura de la atención al paciente. Yo me dedico a otra área asistencial como médico y hay que crear una imagen de marca, si se puede decir de alguna forma, con respecto al paciente. Hay muchos médicos, hay muchas clínicas, hay muchos centros en la ciudad, pero creo que hay detalles que no se terminan de cuidar y el Grupo Infantes los cuida exquisitamente. Y creo que eso el paciente lo va a ver. Al mismo tiempo el hospital tiene unos cuidados, unas instalaciones, están modernizando, están ampliando, están creciendo y eso el paciente lo va a notar, va a tener una esencia integral. De los médicos de aquel hospital se están creando ya demandas de los servicios, están creándose necesidades con oftalmólogos, etcétera. Se van a crear sinergias que van a redundar únicamente en el beneficio del paciente. Al final es la unión de dos grupos súper prestigiosos y eso hace que la confianza crezca en el paciente, que es de lo que se trata, ¿no? Es lo principal en ese sentido, ¿verdad, Inés, también? Sí, efectivamente. El paciente tiene que confiar en el profesional y sabe que nosotros siempre vamos a estar ahí, no solamente para quitar una arruga, sino también le vamos a escuchar ante un problema, ante una inquietud, un complejo, un perjuicio. Nosotros lo vamos a abordar de cualquier forma, si no el compañero médico, la compañera enfermera, si hay que mandarle a un psicólogo, si hay que mandarle a un dermatólogo porque vemos algo que no nos guste, lo vamos a abordar siempre de forma integral. ¿Qué es lo importante? Pues le agradezco muchísimo, doctor, que haya venido aquí a explicar un proyecto de esta envergadura, un proyecto en el que todo el mundo va a salir ganador, evidentemente, porque los pacientes también van a poder disfrutar de los servicios de Inés Infantes. Así que, Inés, también lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues gracias a los dos. Nos marchamos, nos vamos a ir ya del programa de hoy. Espero que les haya gustado. Siempre diseñamos un programa para que pasen una buena tarde con nosotros y espero que hoy haya sido una de esas tardes en donde pues hayamos aprendido un poquito más y sobre todo hayamos tenido esta información de que en el hospital Viamés Fátima pues pueden encontrar también los servicios de la medicina estética de Inés Infantes. Dicho lo cual, nos despedimos mañana a partir de las 6 de la tarde. Volvemos a estar aquí en Sevilla TV, en PTV Sevilla. Hasta mañana.